Todo lo que veo en ti está en mí. ¿Has escuchado esa frase? Esa frase tiene que ver con el efecto espejo. ¿Sabes lo que es el efecto espejo? Es mirar en el exterior, mirar en el otro, lo que está realmente en ti. Cuando algo no me gusta del otro, está en mí. Y cuando algo me fascina del otro, también está en mí. Soy Cynthia Wright y hoy te vengo a hablar de este 6º capítulo de mi libro, La Ley del Espejo. En este podcast, la idea es ir viendo cada uno de los capítulos de mi libro Oveja Negra y aquí en este podcast llamado Conciencia Compasiva, ir mirando, ir analizando cada uno de los capítulos, no importa si lo leíste o no lo leíste. Este podcast está hecho para yo contarte, por un lado, de qué trata este capítulo, contarte la historia de mi vida, de mi autobiografía. Cada uno de los capítulos representa un aspecto de mi vida que pude sanar. Y por otro lado, también para quienes ya lo leyeron, para quienes ya conocen mi libro, es una forma de hacer más conciencia y de ir profundizando en el tema de mi sanación y de cada una de las metodologías que he aprendido a lo largo de mi vida. Entonces hoy quiero hablarte sobre la ley del espejo y cómo llegué a este aprendizaje. Y te voy a comentar que lo primero que hice después de salir del Eneagrama fue entrar a hacer otro taller en el UA con María Fernanda Bueno. Era un taller sobre las enfermedades y su significado, un taller hermosísimo porque te vas dando cuenta de que cada una de las enfermedades que tenemos y cada uno de los síntomas que tenemos realmente tienen atrás emociones, tienen atrás creencias y somatizamos a través de lo que nos está sucediendo en el interior de nuestro dolor. Esto científicamente ahora ya está mucho más comprobado. Tú vas al doctor y cuando no te encuentran nada siempre te dicen que es de estrés. Y justamente es por eso, porque van aprendiendo y se van dando cuenta también los doctores de la importancia de las emociones. De hecho, mi mentor de CI, de Compassionate Inquirer, Gabor Maté, él era o es, más bien dicho, un doctor. Te voy a contar un poquito la historia de Gabor Maté. Él, como te digo, era doctor, es doctor, pero digo era porque practicaba antes como doctor, actualmente ya no lo hace, pero él tenía una gran cantidad de pacientes que llegaban a su oficina y él se sentaba primero a conversar, se sentaba a preguntarles sus emociones, a explorar lo que estaban sintiendo internamente y muchas veces sus pacientes salían de ahí ya sin síntomas y salían de ahí sin que ni siquiera les haya chequeado el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo estaba en las emociones. De hecho, hay un libro muy bueno que te lo recomiendo de Gabor Maté que habla justamente de eso, de la importancia de las emociones en el cuerpo y que el cuerpo habla. Entonces, bueno, la cuestión es que Gabor empezó a hacer esto y empezó a hacerse muy famoso. Le empezaron a llamar para que dé conferencias, para que dé talleres. Se empezó a hacer famoso y se conoció con una yogi que se llama Sadharam. Y ella le dijo, Gabor, ¿qué te parece si desarrollamos tu metodología, si empezamos a hacerla también nosotros, muchas personas, y la enseñamos para que otros también la puedan hacer? Y él dijo, ¿qué metodología? Él ni siquiera sabía que había creado una metodología. Ella le ayudó a desarrollarla y creó Indagación Compasiva, que es justamente esto, es encontrar a través de las emociones cualquier cosa que te pasa, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, las emociones que actualmente tienes, todos esos dolores profundos que están en tu cuerpo, para que justamente poder sentirlos, poder saber de dónde vienen y no seguir somatizando, que no se siga haciendo la enfermedad en ti. Entonces, hoy justamente quiero hablarte de esto, este taller que yo hice con María Fernanda Bueno en el UA, que habla sobre las enfermedades y su origen de las emociones. Me gustó muchísimo hacer este taller, fue muy productivo, empecé a entender un montón de cosas. Por ejemplo, muchas veces cuando te duelen los oídos, puedes preguntarte qué es lo que no quiero escuchar. Si te duele la garganta, ¿qué es lo que quiere salir y yo no puedo decirlo? Cuando tienes problemas en el estómago, puedes preguntarte, por ejemplo, ¿qué es lo que no quiero digerir? ¿Qué es lo que está ahí y no puedo digerir? Cuando te da náusea, hay algo que quieres soltar, algo que quieres sacar, pero no puedes hacerlo. Entonces, realmente es muy interesante empezar a descubrir cuáles son tus emociones dentro que están atrás de esa enfermedad.
y lo puedes hacer, las puedes encontrar. Entonces, en este taller, además de aprender tanto sobre las emociones y las enfermedades, también aprendí sobre la ley del espejo. Ahí con María Fernanda fue donde aprendí esta ley del espejo. La teoría del espejo se le atribuye al psicoanalista Jacques Lacan y más adelante quien fue el creador de un libro muy famoso que se llama justamente La ley del espejo, se llama Yoshinori Noguchi. Esta persona fue quien escribió La ley del espejo, un libro muy famoso y que tiene 4 partes súper importantes. Te voy a decir la primera. Cuando vemos algo en el otro que nos molesta, que nos duele, eso que vemos en el otro está en ti. La segunda, cuando ponemos un juicio en el otro, ¿verdad? Y ese juicio que el otro pone en ti te duele, es porque también está en ti. El tercero, cuando vemos algo que nos gusta, que nos encanta del otro, también eso que vemos en el otro está en ti. Y el cuarto, cuando vemos algo en el otro que nos duele, que nos disgusta, pero quien recibe eso ni le duele ni le disgusta, es porque está en el otro, no está en ti. Entonces esas 4 leyes son las leyes del espejo y es muy lindo realmente empezar a mirarlo, porque no nos damos cuenta de que lo que estamos mirando y lo que estamos juzgando y criticando en el resto, en los otros, normalmente, si no es del 100% de las veces, está en ti y por eso te duele. Esto no significa que todo lo que veas en el otro necesariamente tiene que estar en ti. Cuando ves algo en el otro, por ejemplo, no sé, yo digo, mi hija es desordenada, entonces veo el desorden en ella, pero no me duele, simplemente lo puedo mirar. Y claro, todo el tiempo estoy poniendo límites de que tiene que tener su cuarto ordenado, pero no me duele, no me molesta. Entonces ahí no está en mí, ahí simplemente estoy observando, estoy siendo un observador, estoy mirando lo de mi hija. En cambio, si es que ese desorden a mí me molesta, a mí me duele, a mí me desespera por dentro, de una u otra manera ese desorden está en mí. Ahora quiero contarte que esto no es literal. Por ejemplo, a mí sí me dolía el desorden de mi hija y esto es real, lo cuento en mi libro. Me dolía muchísimo y yo decía, pero ¿cómo es que me duele este desorden de mi hija si yo no soy nada desordenada? Más bien soy ordenada, soy bastante ordenada. Entonces, ¿cómo me puede doler tanto el desorden de mi hija? Y es que el desorden de ella era físico, yo lo podía mirar. Mi desorden era interior, era más mental. Entonces, por supuesto, me dolía muchísimo porque al mirar su desorden físico, miraba mi desorden interior. ¿Qué pasó y cómo lo arreglé? Eso ya te voy a contar más adelante. Entonces, te voy a dar primero algunos ejemplos de esto, ¿no? Como te digo, ahí está perfecto el ejemplo de lo que yo veo en mi hija, ¿no? Del desorden que está en mí de otra manera, pero sea como sea, está en mí. Lo otro también, si a mí me encanta lo generosa, que es por ejemplo mi otra hija, digamos, entonces esa generosidad la veo con tanta fuerza, amo tanto esa generosidad que veo en ella, porque también está en mí. Si es que la otra persona me dice que, por ejemplo, yo soy una persona que no tiene paciencia y a mí eso me duele, significa que sí. La impaciencia está en mí, de una u otra manera. Y si es que la otra persona, en cambio, a mí me dice que, digamos, yo no soy generosa y yo veo que eso no está en mí y no me duele para nada, porque si no duele, significa que no está en ti y que está en el otro, porque el otro está dando su juicio, está diciéndome que yo soy impaciente y al tener ese juicio de la impaciencia, eso que ve en mí o que cree que ve en mí, realmente está en el otro. Ahora, había una parte que a mí no me llegaba, no me llenaba, no me completaba con esto de la ley del espejo, porque yo decía, hay muchas veces que a mí me molesta algo del otro. Por ejemplo, recuerdo que yo tenía una expareja que me molestaba mucho, que era muy mal genio, tenía mucha ira interna. Yo decía, yo no tengo esta ira, si algún momento la tuve ya la sané, yo no veo esta ira en mí, pero a mí me molestaba mucho este mal genio que lo veía en él. Y claro, ahí es la siguiente fase. Muchas veces nos duele
algo del otro porque lo vemos todavía en papá o en mamá y no hemos sanado con papá o mamá. Entonces automáticamente se nos prende, nos gatilla eso que vemos en el otro porque es un juicio que aún tenemos hacia papá o mamá. Recordemos que nosotros somos una extensión más o menos de papá y mamá. Papá y mamá nos tuvieron, nosotros somos un producto del amor que ellos tuvieron, de la unión que ellos tuvieron. Entonces siempre, siempre, siempre cuando vemos algo que no hemos sanado con papá o mamá nos va a gatillar en el otro. Entonces esa sería la quinta parte para mí, que no está en el libro de la ley del espejo, pero que yo la incluí. Y una sexta que también es súper importante porque alguien me puede decir, ok, a mí no me gusta esto de las otras personas, me duele, no está en mí, yo sé que no está en mí, tampoco está en mi papá ni en mi mamá, pero me sigue molestando. Hay una sexta ley, digamos, que yo la incluí dentro de la ley del espejo, que es muchas veces nos molesta algo en el otro, ¿no? Vemos al otro y nos molesta porque es algo que yo quisiera tener para mí, que yo quisiera integrar en mí. Entonces les voy a dar un ejemplo porque es mucho más fácil entenderlo de esa manera. Por ejemplo, si yo veo a una persona que es extremadamente egoísta, que no le importa el resto, y yo en cambio soy lo contrario, ¿verdad? Soy una persona que está siempre atrás de la gente, que siempre estoy cargando, que siempre estoy tratando de hacer algo por los demás. Entonces, esto del egoísmo a mí no me gusta, es totalmente lo opuesto. Entonces digo, en mí eso no está tampoco, nunca ni mi mamá ni mi papá fueron egoístas, entonces tampoco está por ahí. Pero yo miro a esta persona, el universo nos pone a alguien que sea completamente diferente a nosotros, al frente de nosotros, para que podamos mirar el opuesto y podamos darnos cuenta de que yo quisiera ser un poquito más como ella. Quizás no llegar a ese extremo de egoísmo, ¿no? No llegar a ese extremo, nos pone a alguien extremo para que lo podamos ver, pero sí empezar a mirarme a mí misma y empezar a acercarme a un equilibrio, no ser así de egoísta, pero tampoco ser tan entregada, tampoco dar tanto. Entonces, de esa manera el universo también nos pone la ley del espejo. Es increíble realmente si empezamos a trabajar con esta ley, si empezamos a mirar un poco más a las otras personas y empezamos a mirar en nuestro interior. En este taller que yo hice con Fernanda, bueno, una de las cosas maravillosas que yo pude hacer fue el 180. Esta es una ley que ella creó, que ella se inventó, y es, ok, tú te das cuenta, por ejemplo, que tienes este desorden mental, ¿verdad? Entonces ves el desorden a través de tu hija, tú te das cuenta que el desorden está en ti y ya hiciste conciencia. Ahora, ¿qué haces? Haces el 180, que es darle la vuelta, es cambiar eso. Entonces salir de tu zona de confort, porque estamos acostumbrados a hacer eso, estamos acostumbrados a hacer de una manera. Entonces, si queremos ser diferentes, si queremos que ya no nos gatille, que ya no nos moleste, que ya no duela eso que estamos viendo en la otra persona, que deje de doler, tenemos que nosotros transformarnos. La otra persona no va a cambiar, tenemos que nosotros sanar ese desorden. Por ejemplo, si fuera el desorden el caso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Empezar a hacer el 180, salir de tu zona de confort y empezar a ordenarte, por ejemplo, internamente. Empezar a ordenar ese desorden que tienes de las emociones, de empezar a ordenar tu forma de ser y de esa manera, de repente, mágicamente, un buen día ya no te molesta eso que veías en el otro. ¿Por qué? Porque lo has trabajado en ti. Y a veces incluso decimos, wow, cómo han cambiado las personas a mi alrededor. Ahora ya nada me molesta del resto. El resto no ha cambiado, siguen siendo exactamente igual. Quien cambió en tu interior, quien se transformó, eres tú. Bueno, entonces te invito a que empieces a mirar tu interior, empieces a cambiar tu interior, a transformarte. Cuando quieres cambiar a alguien, tienes la opción de cambiar tú. Y de esa manera vas a ver cómo automáticamente empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Porque dicen que el mundo es una ilusión. El mundo lo vemos según nuestras creencias, según nuestras percepciones. Cuando sanamos de esas creencias, cuando sanamos de esas percepciones, cuando empezamos a mirar al otro realmente como una oportunidad, como un espejo, todo en tu vida empieza a transformar. ¿Por qué? Porque logras transformar tu interior, porque logras cambiar tú. Si quieres cambiar al otro, empieza cambiándote primero a ti mismo. Y como siempre voy a leerte las frases que pongo en mi libro. Aquí también tengo un ejercicio práctico que lo puedes realizar, que te explico justamente un poquito más sobre la ley del espejo y un ejercicio muy, muy interesante que puedes hacer sobre la ley del espejo. Pero ahora aquí voy con las frases. La primera.
Ves a las personas y las cosas no como son, sino como tú eres, Anthony de Melo. Y ahí está, justo lo que te decía, ¿no? Estás mirando a las personas como realmente eres tú. Los juicios hacia otras personas son realmente tus propios juicios. Y la última frase dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, aprender a aceptar a los demás, primero, para poder aceptarte también a ti mismo. Entonces, miras al resto, sabes que eso es del otro, le aceptas como es. Y si es que tú percibes que eso duele, que eso molesta, entonces empiezas tú a transformarte, sales tú de tu zona de confort, empiezas a hacer lo contrario a lo que normalmente haces el 180 y empiezas a aceptarte. Y si no lo logras hacer, recuerda que siempre está la compasión. Recuerda que hay cosas en las cuales se nos dificulta la transformación y lo primero que tenemos que hacer es darnos compasión. Somos expertos muchas veces en tener compasión hacia el resto, en darles amor. Escuchas a alguien que dices que soy tan tonto y tú ¿qué es lo primero que haces? Le dices, no, tú no eres nada tonto, tú eres súper inteligente, no digas eso. Pero en cambio, cuando estamos solos y hacemos algo mal, lo primero que hacemos es decirnos, ay, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué eres tan tonto? Porque no logramos muchas veces tener autocompasión. Somos más compasivos hacia el resto y poco compasivos con nosotros mismos. Entonces, compasión y paciencia, que los cambios no se hacen de un día para el otro, se hacen poquito a poquito. Te mando un beso grande y nos vemos muy pronto para una nueva sesión, para un nuevo podcast de conciencia compasiva basado en mi libro Oveja Negra. Que tengas un lindo día.